Hola, muy buenos días. Bienvenidos a la Feria de Vivienda Virtual para Apartado y el Oriente Antioqueño, un espacio en el que Protección, Confama y Bancolombia quieren compartir con ustedes información para que todos logremos juntos el sueño de tener vivienda propia. Estamos convencidos de que todas las personas, a través de una organización en sus finanzas personales, por eso Protección hoy nos acompañará con una charla de este tipo, pueden adquirir su vivienda. Tendremos varios temas de su interés y, como les decía, nos acompañan dos personas de Confama y Bancolombia también, quienes nos van a hablar acerca, por ejemplo, del proceso de compra de vivienda, nos van a dar algunos tips de vivienda y nos van a hablar también acerca de los subsidios. Y quiero saludar también en este momento a los 54 asistentes que nos están acompañando. Les doy entonces la bienvenida a este espacio. No sé si de pronto quisieran que esperáramos unos 2 o 3 minuticos a que se conectaran algunas personas más para poder comenzar y que no se pierdan de este espacio tan interesante. ¿Qué les parece? Vamos a iniciar con Lina Marcela y me dice si esperamos unos minuticos. 1 o 2 minutos. Joana, está bien, esperemos un momentico entonces. Listo. Vamos a esperar un minutico y ya comenzamos. Le agradecemos a todas las personas que están conectadas muy puntuales. Les pedimos disculpas pues por este minutico que vamos a esperar, pero la idea es que las personas que se conecten no se nos pierdan de este espacio y sabemos que a través de esta plataforma a veces algunas personas presentan inconvenientes de conexión, entonces la idea es darles como un tiempito de espera. Bueno, entonces en este momento vamos a comenzar esta feria de vivienda. Quiero darle la bienvenida a Lina Marcela Cuervo Torres. Ella es responsable de acompañamiento en hábitat de Confama y hoy nos va a acompañar con un tema muy importante y es el proceso de compra de vivienda que ellos denominan Camino a mi casa. Entonces, bienvenida Lina Marcela. Si quieres puedes activar tu cámara para que podamos comenzar con este espacio. Ya te vemos. Bienvenida, Lina. Joana, muchas gracias. Muy buenos días para todos. Yo soy Marcela Cuervo, soy la responsable de acompañamiento en Hábitat Confama. Les doy un saludo muy especial, me alegra mucho estar con ustedes esta mañana para contarles cómo vemos desde Confama la vivienda y el hábitat, cómo los podemos apoyar a ustedes para que logren ese propósito tan importante de tener vivienda. Y además les vamos a mostrar los proyectos que desde Confama estamos desarrollando o promocionando en los diferentes municipios y en los cuales ustedes van a poder comprar su vivienda. Hoy más que nunca vemos la importancia de la vivienda como refugio, de ese lugar que nos hace sentir seguros a nosotros y a nuestras familias. Por eso desde Confama trabajamos todos los días para que en un futuro próximo ustedes también puedan tener esa vivienda propia y ese refugio propio. Esto lo hacemos buscando que ustedes puedan acceder no solo a una vivienda, sino también a un hábitat de calidad que impulse su desarrollo y su crecimiento como individuos y como familias, y además que impulse la conformación de comunidades sostenibles en estos proyectos que estamos desarrollando. Joana, si me ayudas, porfa, con el control para que empecemos a mostrar una presentación. El video no va todavía, ¿cierto? No, el video todavía no. Okay. Ya te doy entonces el control. Listo. Bueno. Les voy a empezar a contar entonces cuáles son esos 3
enfoques fundamentales en los que trabajamos desde Confama para lograr esto que les acabo de contar. Desarrollar, promocionar proyectos de vivienda y de hábitat y que las familias logren acceder a esos proyectos. Entonces, el primero de estos enfoques es el físico. Para nosotros implica desarrollar y promocionar proyectos y viviendas con una excelente calidad urbana y arquitectónica que estén en armonía con la naturaleza y con el medio ambiente, teniendo en cuenta cosas que para ustedes van a ser muy importantes a la hora de vivir allí. Por ejemplo, que tenga una buena ubicación, que esté cerca a servicios o que tenga servicios como colegios, rutas de transporte, espacios públicos y algo muy importante, espacios verdes que se puedan disfrutar con sus familias. El segundo aspecto es el financiero, que significa facilitar las condiciones y apoyarlos a ustedes en todas las gestiones que van a tener que hacer en todo este proceso de comprar vivienda y de consolidar ese valor de la vivienda total. Esto lo hacemos desde el programa Camino a mi Casa. Y el tercero de los aspectos, que es también muy importante, es la sostenibilidad, que implica la integración de las familias en los territorios, barrios, unidades residenciales que se conforman y para que estas comunidades logren conformarse de una manera sostenible, económicamente, socialmente y ambientalmente, y que trabajen unidas por su crecimiento y por su desarrollo. Esto lo hacemos desde un programa que se llama Comunidades Sostenibles, en donde impulsamos un hábito que es muy importante para Confama, que es el de cuidar esa comunidad y ese hábitat en el que ustedes van a vivir. Mientras yo les iba hablando, iba pasando unas imágenes en las que ustedes podían ir viendo cómo esta teoría que yo les estoy contando, estos conceptos que les estoy contando, se hacen realidad en nuestros proyectos, en nuestras familias y en las comunidades que acompañamos. Ahora vamos a ver más a fondo cómo los podemos acompañar en ese proceso, cómo es ese proceso para que ustedes logren tener una vivienda propia. En este sentido, sabemos que para muchos de ustedes tener vivienda propia es un sueño muy grande, es uno de los sueños más importantes que tienen. Pero para hacerlo realidad, para que ese sueño deje de ser un sueño y se empiece a convertir en un propósito y en una realidad, se necesita mucho tiempo, se necesita compromiso, se necesita mucha constancia. Muchas veces no tenemos el conocimiento de todo el proceso y de todas las acciones que se tienen que hacer para comprar vivienda. Y muchas veces pensamos que lo único que se necesita es postularse al subsidio. Y ahí nos encontramos con una sorpresa súper grande al momento de tener en nuestras manos una carta de asignación al subsidio y darnos cuenta que la carta sola no es la vivienda, que teníamos que haber empezado a hacer una cantidad de acciones incluso desde antes y que nos falta un camino por recorrer. Entonces, en ese sentido, Confama crea el programa Camino a mi Casa, que es el programa en el que los acompañamos, desde que como familia toman esa decisión de empezar todo este camino de tener vivienda hasta que finalmente se convierten en propietarios. Ahora vamos a ver un video en el que de manera muy resumida y muy emotiva vamos a conocer en qué consiste el programa y cómo se pueden vincular a él. Joan, ¿nos ayudas con el video? Claro que sí, ya lo voy a compartir y aprovecho para contarles mientras el video va cargando que tenemos el panel de preguntas abierto para que ustedes nos puedan formular las preguntas que tengan para los panelistas y las vamos a tener pues muy presentes. Entonces ya vamos a cargar este video.
Bueno, quiero resaltar entonces los beneficios más importantes que ustedes van a recibir por estar en el programa. El primero es que los vamos a acompañar en la generación de los hábitos financieros saludables necesarios para llegar a cumplir este propósito de tener vivienda. Esos hábitos son el ahorro, el consumo responsable y el endeudamiento consciente. Muy importante es que también los vamos a acompañar en la elaboración de ese plan de ahorro y en el seguimiento de ese plan de ahorro, y paralelamente los vamos a ayudar a prepararse para el crédito hipotecario. El segundo de los beneficios es que les vamos a facilitar el acceso a diferentes mecanismos de financiación. Dentro del acompañamiento vamos a identificar junto con ustedes, de acuerdo a sus condiciones familiares particulares, a qué subsidios y a qué beneficios pueden acceder. En este momento hay bastantes beneficios y bastantes subsidios en el medio. Tenemos los de caja de compensación, tenemos los de gobierno nacional, como son Mi Casa Ya, Semillero de Ahorradores, y tenemos los de entes territoriales, los municipales o los departamentales, que se van a aplicar de acuerdo a las condiciones de cada uno de los grupos familiares y también a los territorios o a los lugares donde estén ubicados los proyectos donde ustedes van a comprar. Además de eso, entonces los vamos a apoyar en la gestión del crédito hipotecario, y que también tiene unos beneficios especiales hoy, tiene unos subsidios también a la tasa o a la cuota, como son el nuevo programa del gobierno nacional que está impulsando. Entonces, en ese sentido, nosotros creemos que es un buen momento para comprar vivienda por todos los beneficios que hay, por todas las ayudas y los subsidios financieros que existen para que ustedes logren hacerlo. Y obviamente vamos a necesitar entonces todo el trabajo y todo el compromiso de ustedes para que logren acceder al crédito hipotecario y al ahorro que deben tener para comprar esa vivienda. El tercero de los beneficios entonces es que los vamos a acercar a la oferta de vivienda que existe en el mercado, ya sea de Confama, ya sea de otras constructoras, pero lo más importante es que se ajuste a esas necesidades y a esas condiciones que ustedes tienen también como familia. No sé, Joana, si en este momento podemos hacer uno de los sondeos o los dejamos para más tarde. Sí, claro que sí. Vamos entonces a hacer el primer sondeo. El primer sondeo, que sería el de interés en acompañamiento. Claro que sí. Entonces, en este momento ustedes van a ver en pantalla una pregunta y van a tener las posibilidades de respuesta. La idea es que entonces, por favor, nos cuenten si quisieran hacer parte de un programa de acompañamiento de Confama en el proceso de compra de vivienda. Ya está el sondeo en la pantalla y específicamente de vivienda nueva. Ya tenemos personas que han votado. Mientras ustedes responden el sondeo, a las personas que son nuevas en esta plataforma, quiero decirles que si en algún momento dejan de escuchar a las personas que están hablando o dejan de ver el contenido que se está proyectando, simplemente con la tecla F5 se les va a actualizar el contenido y van a poder continuar viendo la transmisión. Ya tenemos el 62% de las personas que están participando que ya han votado. Voy entonces con el 65% a cerrar en este momento el sondeo. Y ya pueden ver los resultados en pantalla. El 95% nos dice que sí y el 5% nos dice que no quisiera ser parte de un programa de acompañamiento en el proceso de compra de vivienda nueva por parte de Confama. Bueno, ahora les vamos a mostrar la oferta de vivienda que tenemos en los diferentes municipios de Antioquia, especialmente en Urabá y en Oriente Antioqueño, a los cuales ustedes van a poder acceder. Es importante tener en cuenta que les vamos a mostrar los proyectos en unos términos muy generales, así que si quieren conocer más a fondo cada uno de esos proyectos que les interesaron, las características, los precios
Y muy importante, los beneficios que tienen estos proyectos, porque en cada uno de ellos vamos a encontrar diferentes beneficios, subsidios adicionales de Confama, subsidios municipales, subsidios de fundaciones o del departamento. Entonces, en ese sentido, muy importante que se comuniquen en las líneas que vamos a dejar al final y nos cuenten cuál es el proyecto que les interesa para darles toda la información completa. Joana, ¿me permites compartir otra vez? Sí, si quieres, intentas compartir, que creo que en este momento tienes... Bueno, vamos a volverlo a intentar para que te aparezca el mensaje y puedas hacerlo. Ya me apareció. Listo. Ahí ya la están viendo. Sí, la estamos viendo. Listo, entonces estas son las ubicaciones de los proyectos que tenemos en este momento en el departamento. Vamos a empezar con los proyectos propios de Confama y los gerenciados. Y vamos a iniciar en la subregión de Urabá. Aquí tenemos en este momento el proyecto Jardines Etapa 3. Es un proyecto que está próximo al lanzamiento. Va a tener 240 unidades de vivienda. Su inicio de construcción es en el segundo semestre de 2021. Prácticamente todos los proyectos que vamos a ver aquí tienen unos inicios de construcción que le permite a la familia tener el suficiente tiempo para prepararse y para completar la cuota inicial de cada uno de estos proyectos. Muy importante que revisen en este punto la cuota inicial. Como pueden ver, cuando se trata de afiliados, vamos a encontrar unas cuotas iniciales muchísimo más bajitas que las cuotas que se manejan en el mercado. Este es el proyecto. Nosotros en este momento ya desarrollamos la etapa 1, que está entregada y habitada hace varios años, la etapa 2 que la estamos terminando en este momento, estamos en proceso de escrituración y entrega de esas viviendas, y la etapa 3, que es la que ven sombreadita en este momento, que es la que vamos a iniciar, entonces lanzamiento muy próximamente. Aquí tenemos el proyecto Monte Carlo, queda en Chigorodó. Es un proyecto en convenio con la Fundación Greenland, que antes era Corbanacol. Es un proyecto de 82 unidades de vivienda con un inicio de construcción en el primer semestre de 2022, como pueden ver también con una cuota inicial bastante baja. Este es el proyecto San Marino, es un proyecto hermosísimo en Carepa. Como pueden ver en la fotografía, es un proyecto que ya está en terminación, ya le falta muy poquito para estar listo y estamos por iniciar proceso de escrituración. Son 102 unidades de vivienda y tenemos unas últimas viviendas. Entonces, quien le interese comprar en este momento por inversión o para tener su primera vivienda, este es un proyecto súper bonito y es una oportunidad muy interesante para que adquieran su vivienda. Este sí, para entrega casi que inmediata. Empezaríamos a entregar a principios del año entrante. Aquí lo pueden ver otra vez, está prácticamente terminado. Bueno, en la región de Bajo Cauca tenemos un proyecto que se llama Bijaos en el Bagre. Es un proyecto de 112 viviendas que iniciará construcción en el segundo semestre de 2020 y la cuota inicial es del 8% de la vivienda. Estos todos son proyectos BIS. Nosotros trabajamos siempre tratando de buscar valores por debajo del tope de la vivienda de interés social, es decir, de los 135 salarios mínimos. Siempre buscamos un valor inferior y adicionalmente siempre buscamos que en los proyectos hayan diferentes valores de manera que sea más fácil para las familias también, de acuerdo como a esa capacidad que tienen de crédito y de ahorro, comprar en alguna de las viviendas de estos diferentes precios. En la región de suroeste, entonces, tenemos en La Pintada el proyecto Ceibas, es un proyecto de 136 unidades de vivienda, el inicio de construcción en el segundo semestre de 2022 con una cuota inicial del 10%. En este proyecto y en todos
las fotografías que han estado viendo, muy importante que identifiquen todas esas cualidades de las que yo les hablaba hace un momento, los espacios verdes, los espacios de esparcimiento, esos lugares donde las familias van a poder disfrutar y compartir y construir esa comunidad que tanto nos interesa que se construya en nuestros proyectos. Ahora llegamos a la subregión de Oriente. Aquí encontramos un primer proyecto que se llama Arrayanes de San Sebastián en la Ceja del Tambo. Es un proyecto de 380 unidades de vivienda. Ahora vamos a iniciar la primera etapa, que son 160 unidades de vivienda. Inicia construcción en el segundo semestre de 2021, con una cuota inicial del 15% para afiliados. Y también con unos beneficios importantes como subsidios municipales y beneficios adicionales por parte de Confama. Este es el proyecto, volvemos y vemos toda esa riqueza en zonas verdes, en lugares para que las personas compartan. El EDEN es un proyecto en la subregión de Oriente también, en el municipio de La Unión. Es un proyecto en alianza con el municipio. Cuota inicial del 10%, son 70 unidades de vivienda con inicio en el segundo semestre de 2022. Y tenemos un futuro proyecto, dos futuros proyectos, este en Sonsón y uno en Santa Fe de Antioquia, ambos en convenio o en alianza con los municipios, con cada uno de estos municipios, en los cuales todavía estos proyectos están en formulación, pero nos interesa mucho conocer si hay familias interesadas en ellos en este momento. Ahora pasamos a los convenios comerciales, que son los proyectos que promocionamos de otros constructores privados. Tenemos uno en Andes. Es un proyecto que tiene una cuota inicial del 30%, que ya en este momento se encuentra en construcción y que tiene también unos beneficios para afiliados a Confama. Se llama Mirador de Andes. Tenemos el proyecto Valverde en La Ceja. También es un proyecto que hoy ya se encuentra en construcción. Y tenemos en Santuario el proyecto Brisas de Arcoíris, que también se encuentra hoy en construcción. Estos son los teléfonos entonces a los que se pueden comunicar en caso de que les interese alguno de estos proyectos que les mostramos el día de hoy para conocer muchísimo más de las particularidades de cada uno de ellos. Y ahora podemos, Joana, por favor, hacer el segundo sondeo para identificar el interés de las personas en los proyectos o en la ubicación de esos proyectos. Claro que sí. Este sondeo entonces nos pregunta en cuál de los proyectos presentados te gustaría adquirir vivienda. Y nos presentan como opciones la subregión Urabá, subregión Oriente, subregión Occidente, subregión Suroeste o subregión Bajo Cauca. Parece que tenemos gran participación de personas de la subregión Urabá y Oriente, porque hasta ahora, les adelanto antes de mostrarles los resultados, son las subregiones que tienen mayor votación. Les recuerdo que tenemos el panel de preguntas abiertas. Lina va a responder las preguntas que ustedes tengan respecto a toda la presentación que nos ha hecho o si tienen alguna duda adicional que ustedes crean que ella les puede responder como representante de Confama y de todos estos proyectos que nos ha mostrado tan interesantes, entonces pueden participar.
Con el 68% de votaciones voy a cerrar entonces este sondeo y aquí están los resultados. De la subregión de Urabá, el 24% estaría interesado en proyectos, el 74% en la subregión oriente y tenemos un 1% tanto para la subregión occidente como suroeste. Qué bien, perfecto. Bueno, así entonces estamos terminando ya como con todas estas noticias y todo eso que les queríamos contar desde Confama el día de hoy. Me alegra mucho haber compartido con ustedes. Miramos a ver si de pronto hay alguna pregunta, Joana, para que podamos terminar ya con la intervención de Confama. Sí, en este momento en el panel de preguntas solo tenemos una y nos dicen si de pronto hay algún proyecto en Guarni. Bueno, en este momento sí estamos firmando una alianza para un proyecto en Guarne. Lo que pasa es que dentro de la alianza ya existe una asociación de viviendas, un proyecto que se llama La Brizuela, que si es una persona pues de Guarne muy seguramente lo conoce. Es una segunda etapa de ese proyecto y hay unas familias ya inscritas. Entonces sería muy interesante si se acercan al municipio para ver si hay alguna posibilidad de ingresar como opcionado para el proyecto, porque es el municipio quien define cuáles son las familias que podrían acceder a él. Bueno, y ya nos han ido llegando otras preguntitas. Nos preguntan también si estos beneficios para afiliados a Confama aplican para familias unipersonales. Sí, perfectamente. Hace un tiempo, el gobierno nacional, como dentro de su normatividad, tenía que los grupos familiares eran solamente los conformados por papá, mamá e hijos. Eso es una conformación familiar muy tradicional que se daba hace muchos años, pero sabemos que estas conformaciones han cambiado. Entonces, de hace más o menos año y medio, ya el gobierno cambió esta normatividad y permite acceder a subsidios a familias unipersonales. Esto es un cambio súper importante que se alinea con el comportamiento de la sociedad definitivamente. Varias personas, son varias las que nos han preguntado si hay proyectos en Río Negro en este momento y además cómo las personas hacen para acceder al subsidio de Confama. En Río Negro, en este momento, estamos en conversaciones, entonces es importante que estén muy pendientes de nosotros porque muy próximamente les vamos a dar noticias sobre un proyecto en Río Negro, un proyecto súper bonito que posiblemente vamos a trabajar en convenio o en alianza con una de las constructoras más importantes del país. No se los traigo hoy porque todavía no es un hecho, pero estén pendientes porque seguramente muy pronto les vamos a dar noticias de este proyecto que nos tiene, la verdad, muy emocionados y que creemos que muy rápidamente se los vamos a poder contar. La Bueno. pregunta sobre la postulación. Les cuento, les estábamos dejando la información para que se contacten a través de Camino a mi Casa. ¿Por qué? Porque es importante que no solo se piense en la postulación al subsidio, sino en todo el proceso. Nosotros hablamos de que hay 4 oportunidades para lograr tener vivienda: el ahorro, los subsidios, el crédito hipotecario y la oferta de vivienda. Entonces, en ese sentido, es muy bueno que ustedes se conecten con nosotros, se contacten a través de Camino a mi Casa, entren al programa y los podamos acompañar en todo el proceso para que no se queden solo en una de esas 3 oportunidades, porque al final muy seguramente van a estar cojos en el proceso y no lo van a lograr. Entonces, para acceder al programa, como lo veíamos en el video, www.caminoamicasa.com. También nos preguntan que si una persona vive en Río Negro puede participar del proyecto en el municipio de La Ceja o pues también podría ser en otro municipio. ¿Qué nos puedes decir de esto, Lina? Sí, no hay ningún problema. De hecho, los subsidios de vivienda pues se pueden aplicar a nivel nacional. ¿Qué pasa? Cuando tenemos alianzas con los municipios y cuando hay beneficios de los municipios, entonces ahí sí tendríamos que verificar como cuáles son los requisitos de
ya de la alcaldía para entregar esos beneficios, pero no quiere decir que no pueden comprar. Posiblemente tendrán derecho o no al beneficio ya de la entidad territorial, o sea, de la alcaldía, comprando en un proyecto de otros municipios, pero ya lo miraríamos específicamente de acuerdo a cada uno de los casos. La respuesta es sí, pero revisaríamos cuáles son las condiciones. Bueno, y parece que tenemos muchas personas conectadas desde Oriente, interesadas en proyectos. Nos preguntan si hay en Marinilla, en el Carmen de Viboral y en el Retiro. Hoy en Marinilla no tenemos proyectos actualmente. Sin embargo, si hay proyectos de constructores privados que ustedes identifiquen y que sean vivienda de interés social, pues se puede hacer todo el acompañamiento, acceder a los subsidios y aplicarlo en esos proyectos. No necesariamente el subsidio de vivienda de Confama se tiene que aplicar en un proyecto de Confama, puede ser en proyectos de constructoras privadas. En el Carmen, en este momento, estamos revisando con el alcalde posibilidades. No sabemos si vamos a encontrar como esa posibilidad para desarrollo del proyecto. Ojalá que sí. Lo importante es que estén muy pendientes de nosotros porque a cada momento, constantemente, estamos contándoles en qué municipios estamos trabajando o desarrollando proyectos o dónde va a haber próximos lanzamientos. Bueno, nos preguntan si dentro de todo este proceso se apoya no para compra de vivienda, sino para la construcción en un lote propio. Se pueden recibir subsidios para la construcción en lote propio, de hecho también para mejoramiento de vivienda. En ese caso, entonces, pues ya los apoyaríamos en la postulación del subsidio y en los temas ya técnicos de ese proceso. Si se comunican con las líneas que les dejamos, nosotros ya los orientamos hacia dónde deben dirigirse para que tengan ese acompañamiento. Bueno, y para finalizar, también nos preguntan si habrá alguna feria con proyectos en el Valle de Aburrá y si se puede recordar el número celular de contacto de Urabá. Feria en área metropolitana, la hicimos hace unos días, pero podríamos repetir. Estoy comprometiendo a Bancolombia, a Protección, pero yo creo que estamos muy interesados y estamos muy entusiasmados con estas ferias virtuales que estamos haciendo. Entonces, pues les estamos contando si se va a repetir esta feria en área metropolitana. Yo creería que hay todas las posibilidades. Y el teléfono de Urabá, se los voy a repetir entonces, 320-599-9533. Lina, y ahorita no sé, me disculpas porque no lo tuve presente. Yo ahorita te pregunté por el Carmen, por Marinilla y por el Retiro. Sí hablamos del Retiro. No. En el Retiro en este momento tampoco tenemos proyectos. Lo que les decía es que estén muy pendientes porque nosotros constantemente estamos trabajando con las alcaldías, con las empresas afiliadas y con fundaciones. Y estamos revisando todo el tiempo las posibilidades que podemos tener en cada uno de los municipios para desarrollar o promocionar proyectos. Entonces, el hecho de que hoy exactamente no haya no quiere decir que más adelante no pueda haber. Entonces, básicamente estén pendientes de nosotros, de todos estos espacios donde estamos contándoles acerca de los proyectos y de los programas, que en algún momento posiblemente podamos darles una buena noticia también en el Retiro. Bueno, Lina, muchísimas gracias por compartir con nosotros y con todas las personas que están conectadas a este espacio. Recuerden entonces que el proceso de compra de vivienda es mucho más que pensar en adquirirla. Hay otros pasos muy importantes y el acompañamiento de Confama entonces es fundamental para ustedes, para que aprendan a ahorrar, para que tengan en cuenta otros elementos importantes. Y como nos decía Lina, es muy importante el hábitat o pues también todo lo que hay alrededor de nuestra vivienda, temas que debemos tener muy en cuenta y para eso entonces está Confama, para acompañarlos en este proceso de cumplir el sueño de tener casa propia. Lina, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y a todos los que nos acompañan esta mañana.
Bueno, entonces ahora vamos a darle paso a Edgar Sebastián Romero. Él es director comercial de Río Negro y nos va a hablar acerca del tema de finanzas personales. Como lo decía Lina ahorita, muy importante para todas las personas tener su casa propia, pero más allá de eso hay unos pasos que debemos seguir para poder tener entonces nuestra vivienda y hay que aprender a ahorrar, hay que aprender a, como nos lo decían también en el video, las personas a veces decían, bueno, yo no puedo ahorrar porque solamente gano determinada cantidad de dinero, pero sí es posible. Y entonces le damos la bienvenida a Edgar Sebastián a este espacio. Como les decía, él nos va a hablar de finanzas personales para que todos nos organicemos y podamos cumplir este sueño. Bienvenido, Edgar. Gracias, Joana. Aquí ya estoy compartiendo pantalla. Ya te va a llegar una notificación Ok, para que puedas hacerlo. Ya te confirmo. Ahora sí. perfecto. Bueno, muy buenos días para todos. Gracias, Joana, por esa bienvenida. Entonces, como les decía, Joana, yo soy la persona encargada de administrar la relación comercial de protección con todos nuestros afiliados, personas naturales y empresas de todos los municipios del Oriente Antioqueño. Aquí, pues, antes de arrancar, seguramente algunos se estarán preguntando por qué Protección está haciendo parte de una feria de vivienda. Y aquí, digamos que la respuesta es Protección no solamente se encarga de acompañar, digamos, a sus afiliados en la construcción de su ahorro pensional y de su ahorro, digamos, en cesantías, que como todos sabemos, digamos que las cesantías también eventualmente pueden ser utilizadas para compra o para mejora de vivienda, sino que la protección también es pilar fundamental, acompañar a todos nuestros afiliados también en la construcción de sus ahorros para cumplir sus objetivos, digamos, personales, ¿cierto? Y uno de esos objetivos personales que son más recurrentes en nuestros afiliados es, digamos, el sueño de conseguir una vivienda propia. Entonces, en este espacio, que es un desafío, pues, poder hablar de este tema digamos, en corto tiempo, pero aquí traté como de condensar la información más importante, vamos a estar hablando de todo el tema de finanzas personales. Primero, hablando un poco de cómo es el objetivo de las finanzas personales y cuál es, digamos, todo el proceso de planificación financiera. Segundo, les voy a dar unos tips, unas prácticas de cómo tener una mejor salud financiera, muy cortas, pero digamos muy contundentes. Y por último, vamos a estar hablando de cómo debo hacer o qué debo tener en cuenta para que me prueben un crédito, porque seguramente muchas de las personas que están aquí conectadas van en el corto o mediano plazo a pasar por un proceso de solicitud de crédito hipotecario. Entonces les voy a dar también como unos tips de las entidades financieras qué están pidiendo, qué están evaluando hoy para que lo tengamos en cuenta. Entonces, aquí antes de arrancar con el tema del objetivo, les voy a plantear dos preguntas para que cada uno se las haga pues desde donde nos están escuchando. Entonces, la primera es, ¿alguna vez has disfrutado de una real paz financiera? Esa es la primera pregunta, ¿sí? Y la segunda pregunta muy relacionada es si alguna vez te has despertado con la sensación de que no le debes nada a nadie o de que las pocas deudas que tienes provienen de una decisión inteligente, no de una decisión de pronto impulsiva. Entonces, estas dos primeras preguntas se las hago porque a lo largo de, digamos, de nuestra experiencia en protección acompañando a nuestros clientes, han sido muchas las anécdotas y digamos, las historias que nos cuentan, donde es muy frecuente escuchar, no es que me estoy gastando más de lo que me gano, es que estoy muy endeudado, es que sí quiero y sí tengo unos sueños en el mediano y corto plazo de vivienda o de otros objetivos, pero realmente no me da para ahorrar. Entonces, precisamente el objetivo, digamos, de un ejercicio de planeación financiera consiste en, primero, hacer un diagnóstico de cómo me encuentro hoy y segundo, digamos que poner en marcha una serie de acciones que me permitan cuidar y optimizar mis finanzas personales para construir desde hoy, digamos, una mejor calidad de vida.
Aquí recordando que el concepto de finanzas está muy relacionado con el concepto de economía, donde en economía nosotros de lo que hablamos es que, digamos que hay unos recursos, nosotros como personas tenemos unos recursos, pero esos recursos son limitados, nuestros ingresos son limitados, pero muchas veces como que se nos olvida y lo que hacemos es comenzar a excedernos en los gastos, en las deudas, como si nuestros ingresos alcanzaran para todo, ¿cierto? Entonces, básicamente, ese es el concepto de planeación financiera. Aquí les tengo un dato pues muy importante que traigo a colación a raíz de lo que estamos hablando y es, al 95% de la población en Colombia, su sueldo no le alcanza para llegar al final de la quincena, ¿sí? Entonces, es un tema bastante delicado al cual debemos prestarle bastante atención. Aquí voy a mover un poquito esto. Entonces, cuando hablamos de planeación financiera, tenemos que tener en cuenta, digamos, 3 pasos. El primer paso es saber dónde estoy. Cuando yo me hago la pregunta de dónde estoy, es un ejercicio de diagnóstico, donde la invitación es que cada uno de ustedes pueda hacer un presupuesto de sus ingresos, de sus gastos y de sus deudas como una especie de inventario, ¿cierto? Donde yo pueda hacer un recuento de qué estoy recibiendo efectivamente y en qué estoy destinando ese dinero, ¿cierto? Cuando hablo de ingresos, tengo que tener en cuenta 2 cosas. Uno, recuerden que si yo tengo un salario de 100 pesos, a mí no me va a llegar el salario de 100 pesos completo a mi bolsillo, porque recuerden que siempre tenemos que, digamos, pagar unas deducciones que son obligatorias, donde ahí contribuimos el 4% a nuestra pensión obligatoria, el 4% al sistema de salud, algunas personas de acuerdo con su nivel de ingresos también pagan el Fondo de Solidaridad Pensional, la retención en la fuente, entre otras. Entonces, realmente, cuando estoy considerando este diagnóstico de ingresos, tengo que tener en cuenta es cuánto efectivamente estoy recibiendo después de todas esas deducciones obligatorias, ¿cierto? Pero adicionalmente veo que aquí tenemos también un tema de deducciones voluntarias y aquí les voy a profundizar ese punto más adelante. Segundo, tenemos que hacer un diagnóstico muy completo de cómo estamos gastando, cómo estamos invirtiendo y qué deudas estamos pagando. Entonces, antes de continuar, Joana, te pido por favor que lancemos la primera pregunta que tenemos que está relacionada con los gastos hormiga. Claro que sí. Ya pueden ver entonces en pantalla la pregunta que queremos compartir con ustedes es, ¿conoces qué son los gastos hormiga? Bueno, ya vamos teniendo una tendencia y voy a cerrar el sondeo para compartirles en este momento los resultados. El 42% nos dice que sí, pero la tendencia más alta es el 58% no sabe qué son los gastos hormiga. ¿Qué nos puedes decir respecto a esto, Edgar? Perfecto, gracias, Joana. Entonces, para todos pues, los que participaron aquí les cuento. Felicitaciones a los que lo saben y espero que los tengan identificados, y a los que no, pues les cuento que los gastos hormiga son, digamos, todos esos aquellos gastos que yo hago que parecen ser muy pequeños y por eso se llaman gastos hormiga, que parecen ser muy pequeños, pero que se convierten en un problema cuando se vuelven recurrentes, ¿sí? Entonces, resulta que antes de la pandemia, cuando hacíamos diagnósticos y mirábamos, venga, la gente en qué se está gastando el dinero y hablábamos de los gastos hormiga, entonces ahí salían temas como que antes de llegar al trabajo había gente que siempre se compraba el tintico en la calle, ¿sí? Estaba muy relacionado con temas de bebidas. También, digamos, está muy relacionado con todo el tema, por ejemplo, la gente que fuma, ¿cierto? Entonces, ¿cuántas cajitas de cigarrillo me gasto al día? ¿Cierto? La gente, por ejemplo, que en vez de sacar un termito de agua cuando salgo a trabajar, lo que hago es comprar botellitas de agua durante todo el día. Entonces, son gastos, Joana,
y audiencia que realmente uno ni siquiera los tiene como dentro del radar, porque uno muchas veces considera que son gastos muy pequeños, pero cuando hacemos encuestas, cuando hacemos ejercicios con diferentes personas de cómo están gastándose, digamos, su dinero, son gastos que muchas veces pueden incluso llegar a ocupar hasta el 20 y el 30% de los ingresos de una persona, y que son muy pequeños, pero que yo aquí les hago la invitación: cuando ustedes estén haciendo este ejercicio de presupuesto y de mirar en qué se están gastando su dinero, hagan el ejercicio de multiplicar por los 12 meses cuánto, digamos, se estarían gastando en estos gastos hormiga, y también piensen qué podrían estar haciendo con este dinero. Entonces, hace poco tuve experiencia pues en una de estas charlas que una persona con la que había hablado anteriormente nos decía: ve, Sebastián, después de hacer mi ejercicio me di cuenta que en el año me gasto aproximadamente 900.000 pesos en esos gastos hormiga. Y les estoy hablando de una persona que tiene un salario de 2 salarios mínimos. Entonces esta persona se gasta casi que medio salario en el año a punta, digamos, de estos gastos pequeños que, como les digo, podrían ser un tema pues importante. Ahora, si hablamos de los gastos hormiga, ahorita en temas de pandemia, digamos que también la dinámica ha cambiado un poco y se han transformado y se han camuflado en otras cosas. Entonces, no sé si les hace sentido preguntarse: venga, ¿yo cuánta plata me estoy gastando en domicilios? ¿Sí? ¿Cuántos domicilios estoy gastando en el día? ¿Sí? Entonces, claro, muchas veces cuando nosotros estamos en la casa podemos tener una tienda muy cerca, pero es más cómodo coger el teléfono y llamar. Pero nos hemos preguntado: esos 500 pesos, esos 1.000 pesos que me cobran por cada domicilio al final del día, al final de la semana, al final del mes, y digamos durante todo el tiempo que llevamos aquí, ¿cuánto ha sido? ¿Sí? Entonces, a eso hay que prestarle mucha atención, y aquí digamos que una solución pues que uno encuentra es ser consciente de esos gastos, y la única forma de ser consciente es haciendo el inventario juicioso, ¿cierto? Entonces, dentro de estos gastos y deudas también tengo que identificar cuáles de mis gastos son vitales, cuáles son importantes y cuáles son ociosos, y hacer una clasificación, porque la idea es también empezar a hacer una depuración. Entonces, seguramente nos vamos a encontrar gastos vitales como lo que yo destino para vivienda, para alimentación, para vestir, ¿cierto? Para pagar seguros. Seguramente esos son los gastos más importantes y son los gastos irrenunciables, pero seguramente también me voy a encontrar unos gastos ociosos, ¿cierto? Entonces, tengo 3 tarjetas de crédito ocupadas o a veces sin ocupar, con saldo cero, pero estoy pagando la cuota de administración cada mes, la cuota de manejo cada mes. O resulta que ya no solamente tengo Netflix, sino que tengo también Amazon Prime y también la plataforma de Disney, bueno, y ya tengo, y la de Fox, y ya tengo 4 plataformas, pero realmente Netflix me conecto cada 2 meses porque tengo mucho trabajo y no me da el tiempo. Entonces, empiezo a identificar que, digamos, que de poco en poco puedo ir mirando cuáles, digamos, de esos gastos se me están consumiendo mis ingresos y que realmente no me están aportando. Entonces, ese es el primer ejercicio, el diagnóstico, saber dónde estoy. El segundo es plantearme una meta y conocer dónde quiero llegar, ¿cierto? Entonces, aquí, digamos que es muy, muy importante, y no se sientan presionados si, por ejemplo, el mensaje es ahorre, 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 porque muchas veces yo me encuentro en estos espacios que la gente me dice: es que realmente mi nivel de endeudamiento es muy alto. Entonces, a mí no me digas que empiece un plan de ahorro cuando ni siquiera me está alcanzando la plata para pagar mis deudas. Entonces, aquí cuando yo les digo conocer dónde quiero llegar, digamos que también debe partir de mi realidad actual, ¿cierto? Entonces, puede pasar que el objetivo que yo tenga es reducir mis deudas. Entonces, una meta puede ser: voy a disminuir mis deudas en un 50% en tantos meses, 3 meses, 6 meses, un año. Pero lo importante es trazarse esa meta. ¿Para qué? Para encaminar todas las acciones a cumplirla. Otra meta puede ser construir un ahorro que me permita reunir una cuota inicial, que es lo que necesito para comprar mi propia vivienda. Ahorita, en la siguiente diapositiva, les voy a mostrar un ejercicio pues que hicimos, donde una persona pues podría como organizarse para cumplir como con ese objetivo, ¿cierto? Y el tercero, y muy, muy importante, es hacer un plan, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el orden en el que yo debería, digamos, actuar para poder cumplir? Aquí yo les voy a regalar digamos, unos tips, unas recomendaciones
muy chéveres sobre un libro que me leí hace poco, donde el libro era de metodologías para salir de deudas. Me llamó mucho la atención precisamente por lo que les digo y por esa estadística que les contaba ahorita, donde la mayoría de las personas no nos alcanza, pues no les alcanzan los ingresos por la cantidad de deudas que tiene. Y resulta que para salir de deudas también existe como un método, ¿cierto? Entonces, el método consiste en, primero, hacer el inventario de todas las deudas que yo tengo, ¿cierto? Y cuando yo digo hacer un inventario es en qué entidad debo, cuál es el monto que debo, cuál es la tasa de interés que me están cobrando, cuál es la cuota que estoy pagando, ¿cierto? Hacer como todo un tema de un inventario. Darle prioridad a esas deudas que son más costosas. ¿Cómo así más costosas? Sí, donde estoy pagando más intereses. Esa es la deuda más costosa. Y a esa deuda yo le debería dar prioridad para terminarla antes, ¿cierto? Y tercero, hay una teoría que es la teoría de la bola de nieve. La teoría de la bola de nieve lo que dice es que deberíamos empezar a pagar las deudas más pequeñas para ir liberando flujo de caja. Entonces, en el punto anterior yo les hablaba, digamos que darle prioridad a la de la tasa más alta, pero digamos en este tercer paso ya lo que nos vamos a enfocar es en las deudas más pequeñas. Ojo, deuda más pequeña no significa donde yo esté pagando la cuota más bajita, que son cosas diferentes. Yo puedo tener una deuda de 2 millones por un lado y una deuda de 10 millones por otro lado, pero puede pasar que esté pagando la misma cuota en las dos cosas, pues el mismo valor en las dos cuotas, en las dos deudas, de pronto por temas de plazo, ¿cierto? Entonces, aquí la recomendación es, si a usted después de pagar todas sus deudas del mes les queda dinero, la recomendación es que comiencen a hacer abonos a capital a la deuda más pequeña para terminar de pagarla más rápido. Si yo la termino de pagar más rápido, ¿qué va a pasar? Que si ya salgo de esa deuda, pues me va a quedar un mayor flujo de caja disponible, ¿sí? Recordando que el flujo de caja es la diferencia entre lo que me gano y lo que me gasto. Y cuando ya voy liberando ese flujo de caja, ya puedo empezar a tomar decisiones. Sigo con la teoría de bola de nieve, entonces ya terminé con la deuda más pequeña y continúo con la que sigue, o con ese dinero que me va quedando disponible, entonces voy a empezar con mi plan de ahorro. ¿Listo? Aquí está entonces lo que les contaba del ejemplo que realizamos, donde una familia que tiene ingresos familiares de 3 salarios mínimos quiere comprar una vivienda en 3 años. Entonces, ¿qué va a hacer esta familia? Entonces, primero averigua pues una vivienda donde el valor promedio es de 110 millones de pesos. Para comprar esta vivienda, digamos que esta familia quiere aplicar a un crédito tradicional, un crédito hipotecario tradicional, donde se le pide que tenga ahorrado una cuota inicial del 30%. Entonces, ese 30% son 33 millones de pesos. Como les decía, los ingresos familiares de esta familia, valga la redundancia, es de 2.633.000 pesos mensuales, ¿cierto? Estas personas muy juiciosas se van a poner a la tarea de no tocar su ahorro en cesantías durante los próximos 3 años y ahí van a poder ahorrar 7.900.000. Luego, recordemos que a 31 de enero de cada año, nuestros empleadores, a las personas que tenemos contrato laboral, nos pagan unos intereses a las cesantías. Entonces, si también mi ahorro, esos intereses a las cesantías, me voy a poder ahorrar 948.000 pesos, ¿cierto? Al final de esos 3 años. Luis, listo. Luego digo, bueno, de mis primas, yo voy a comenzar a separar el 70% de lo que me paguen. Y eso también lo voy a ahorrar. Entonces, con el 70% de lo que me llegue de primas, lo voy a ahorrar y voy a tener 5.500.000 adicionales. Y luego voy a decir también, bueno, voy a ponerme muy juicioso a ahorrar el 10% de mi salario también durante esos 3 años, donde al final también voy a poder tener 9 millones. Si yo sumo lo que logré reunir de todas las acciones anteriores, voy a encontrarme con que voy a lograr reunir una cuota inicial del 21%, ¿cierto? Ya muy cerquita a ese 33%. Sebastián, ¿y entonces cómo hago para el resto? Entonces recordemos ahorita la conferencia de Lina, o sea, en este momento hay un montón de subsidios a los que podemos aplicar, pero también nos encontramos algunas alternativas como las que también nos exponía Confama, donde ya no nos están pidiendo una cuota inicial del 30%, sino del 15%, sino del 10%, dependiendo del tipo de vivienda. Pero también nos vamos a encontrar con que ya no solamente tengo que aplicar un crédito hipotecario para poder tener cómo financiar una casa, sino que eventualmente también puedo recurrir al leasing habitacional,
donde ahí no me piden el 70, sino el 80%. ¿Listo? Entonces aquí les regalo pues como este ejemplo que nos puede servir. Bueno, aquí, porque sé que el tiempo es corto, les voy a hablar rápidamente de los últimos dos temitas. En esta, digamos, tercera parte, son como unas recomendaciones prácticas para tener una mejor salud financiera. Entonces, resulta que yo creo que un gran enemigo de las finanzas personales es la tentación en la que caemos cada vez que nos hablan de una oferta, cada vez que estamos antojados de algo, cada vez que vemos que eso que tanto nos gusta está al 30, al 50 y al 60%, y el análisis que nosotros siempre hacemos es, venga, ¿yo cómo no voy a aprovechar esa oportunidad si es que está 50% menos, 60% menos? Pero lo que no nos detenemos a pensar es, uno, si eso lo deseo o es que realmente lo necesito, ¿sí? Entonces, es la primera pregunta que me debo hacer. Y para poder identificar eso, yo los invito a que siempre que ustedes estén antojados o sientan la necesidad de comprar algo, piensen si durante los próximos 3 meses ustedes pudieran vivir tranquilamente sin eso de lo que se antojaron. Si la respuesta es puedo vivir tranquilamente sin eso de lo que me antojé, pues entonces no era una necesidad, era un deseo y le debo decir que no, ¿sí? Y ahí pues, qué pesar, no me voy a ahorrar el 50%, les digo algo, se van a ahorrar el 100% porque no lo van a comprar, ¿cierto? Entonces es empezar como a ser conscientes de, digamos, de esos sentimientos que tengo frente a la compra. Otra pregunta que les invito a que se hagan es, ¿cuál es el tiempo que me voy a gastar pagando eso que voy a comprar? Muchas veces, qué pesar, nos encontramos con gente que se mete en unas deudas a 2 y a 3 años para comprar cosas que van a tener una vida útil de 3 meses, de 6 meses o de un año. Entonces, el que saca el celular a 3 años y se lo robaron a los 6 meses, imagínense cómo se siente uno pagar durante 3 años algo que ya no tiene, ¿cierto? O que ya se le dañó. O los zapatos que compramos nunca nos sirvieron, entonces todavía los estoy pagando y ni siquiera los uso, ¿cierto? Y por último es cómo me siento cuando me consignan la quincena y veo que así como llega la plata se me va. Entonces, antes de comprarlo, visualícese usted pagando esas cuotas cada mes y trate de identificar cómo se sienten y qué es más grande. Si ese deseo temporal, ¿cierto? O esa satisfacción temporal efímera de satisfacción de que compré lo que quería y que apenas lo compré ya se me desapareció, digamos, esa sensación de, digamos, de bienestar o, digamos, un sentimiento consciente de el bienestar que genera a largo plazo no tener deudas, que era una de las preguntas con las que arrancábamos ahora. El segundo tema es que no se debe ahorrar después del gasto, sino que yo debería, digamos, comprometerme con mi ahorro, obligándome incluso a tener un ingreso más bajito. Entonces, esto suena muy particular, pero es que en Colombia ya está demostrado que los colombianos siempre tendemos a ajustar nuestro nivel de gastos a nuestro nivel de ingresos. Entonces, ¿yo qué debería hacer? Voy a obligarme a bajar mi nivel de ingresos. Voy a obligarme a bajar mi nivel de ingresos y de esa manera, pues, también voy a adecuar mi nivel de gastos. Entonces, ¿yo cómo hago para obligarme a bajar mi nivel de ingresos? Tener un ahorro obligado. Entonces, eso está demostrado. O sea, muchas veces las personas que no ahorran, que aquí yo te voy a pedir en un momentico que me ayudes con la segunda pregunta, nos vamos a dar cuenta que muchas de las personas no ahorran porque no tienen fuerza de voluntad para que recibí el dinero y lo mandé para el ahorro. Entonces, aquí la invitación es, hoy existen muchas alternativas donde yo le puedo decir a mi empleador, venga, antes de pagarme, hágame una deducción obligatoria para que la plata que a mí me llegue ya sea mi dinero disponible para yo gastármelo como quiera. Nada más en protección. Tenemos un producto que se llama Mi Reserva y que al final les vamos a preguntar si quieren que los acompañemos en esto, pero es una alternativa excelente donde usted le puede decir a su empleador, vea, a partir de este mes el 10% mándemelo para mi ahorro en protección, que yo esa plática la voy a utilizar para vivienda dentro de 1 año, 2 años o 3 años, o para comprar mi carro o para irme de viaje, pero pongas en la meta de ahorrar. Entonces así es muy chévere porque ya yo sé que la plata que me llegue me la puedo gastar tranquilo porque ya mi ahorro está asegurado. Y por último está el tema de la teoría 10-20-70. La teoría 10-20-70 habla de que para yo tener unas finanzas saludables debo aplicar un 10%, que es todo el tema del conocimiento. ¿Qué tanto sé yo de finanzas personales? Yo estoy convencido que el tema de finanzas personales es un tema que lo deberían enseñar incluso en el colegio.
porque nos impacta el resto de la vida. Entonces ustedes ser conscientes de estos temas que ustedes aprenden en este tipo de espacios, pero también de ustedes estudiar qué es una tasa de interés, cuánto realmente me están cobrando por eso, ¿cierto? El segundo paso, que es el 20%, es tener metas. Si yo no tengo metas, definitivamente está demostrado que no voy a ser constante con el ahorro, porque con cualquier tentación me lo voy a gastar, ¿cierto? Entonces debo tener una meta. Pero miren que el 70% solo se logra cuando yo efectivamente vuelvo un hábito todas las recomendaciones que yo les acabo de hacer, porque si yo no lo vuelvo hábito, si yo no, digamos, no lo pongo en práctica, realmente no hice nada. Listo, entonces Joan, no sé si me ayudas, porfa, entonces con la siguiente pregunta. Claro que sí, ya les voy a compartir el siguiente sondeo. Y nos preguntan, ¿actualmente destinas algún porcentaje de tu ingreso al ahorro? Parece que las personas que están votando son todas muy, muy juiciosas. Qué bueno, esa es la idea. Sí, sí, sí. Vamos por el 17% de las personas que están participando en el panel en votaciones. Vamos a esperar un momentico que más o menos siquiera tengamos el 50% de las personas votando, un poquito más, para cerrar el sondeo y contarles los resultados. Con el 55% entonces de las votaciones nos encontramos que el 74% sí destina algún porcentaje del ingreso al ahorro y el 26% no lo hace. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la respuesta, Joa. Aquí la invitación para las personas que todavía no están ahorrando y que quieran poner en práctica lo que aquí estuvimos pues discutiendo, también nos dé la oportunidad de protección de que los acompañemos. Nosotros nos hemos ya posicionado y especializado mucho en todo este tema y en acompañar a nuestros afiliados a poner en orden sus finanzas personales y como les decía, ahí van a encontrar una alternativa súper interesante para ahorrar. Yo allá para cerrar esta última parte, aquí les voy a dar en un minutico unos temas que deberían tener en cuenta las personas que están buscando tener un crédito hipotecario. Entonces es importante que sepan que en promedio las entidades financieras se basan en cuatro temas, en cuatro aspectos para aprobar un crédito y un monto a desembolsar. El primero es el tema del historial crediticio, donde aquí la primera pregunta es, ¿lo tengo o no lo tengo? Porque muchas veces estamos confiados que porque como yo nunca he tenido deudas, entonces estoy seguro de que me van a prestar. La realidad es que los bancos necesitan conocer cómo son nuestros hábitos de pago para poder saber si me prestan o no me prestan dinero. Y ahí es súper importante entonces crear un historial crediticio. Una recomendación para las personas de pronto muy jóvenes que me están escuchando y que nunca han tenido un crédito, una recomendación para crear historial crediticio, por ejemplo, es sacar un plan de celular, así sea bajito, que ahí es una, digamos, una forma de poder empezar a tener ese historial de crédito. Y hacernos también la pregunta de cómo he venido cumpliendo mis obligaciones financieras en el pasado, porque eso me va a dar más puntos para que me puedan prestar. El segundo tema es el tema del nivel de endeudamiento, donde aquí les cuento que en promedio las entidades financieras tienen como parámetro que la cuota que yo voy a pagar en mi crédito hipotecario no debe exceder el 30% del nivel de mis ingresos, ¿cierto? Lo tercero es la seguridad en los ingresos. Entonces las entidades van a mirar de dónde provienen, qué tipo de contrato tengo, si tengo contrato laboral a término fijo, a término indefinido, si tengo un contrato por prestación de servicios y qué tan frecuentes son estos ingresos, ¿cierto? Y lo otro es qué garantías también puedo tener para respaldar mi deuda, si ya tengo otra propiedad, si eventualmente tengo otros activos. Y por último, el tema de la confiabilidad de la información entregada, donde aquí pues es importante que si van a solicitar un crédito en el muy corto plazo, entonces vamos preparando mínimo nuestra carta laboral, nuestro certificado de ingresos y retenciones, si declaro renta, la última declaración de renta y en general cualquier documento que yo necesite para evidenciar cómo están mis ingresos y mis gastos. Entonces yo aquí termino con mi intervención, no sé si de pronto tengamos preguntas.
Bueno, hasta el momento no teníamos preguntas, pero les recuerdo que el panel está abierto para que ustedes nos cuenten si tienen alguna inquietud. Si hay algunos comentarios, por ejemplo, hay una persona que nos dice, uy, sí, esos domicilios. Es decir, sí nos afectan y se convierten, como decías ahorita, en gastos hormiga. A veces no nos damos cuenta entonces de que hay mucho dinero que invertimos en cosas que no nos damos cuenta. Y hay una pregunta que nos llega y es si con lo que llevamos ahorrado en protección para nuestra vejez podemos invertir en vivienda. Perfecto, entonces aquí la respuesta es, recuerden que son 3 fondos para que los diferenciemos. Está el fondo de pensión obligatoria, el fondo de cesantías y el fondo de pensiones voluntarias. Si la pregunta está relacionada con el fondo de pensión obligatoria, la respuesta es no. Yo solamente puedo destinar mi ahorro pensional para la pensión, salvo que cuando llegue a la edad de pensión no logre cumplir requisitos para pensionarme, y si estoy en un fondo privado, recuerden que me van a devolver el 100% de todo lo que yo ahorré, más los rendimientos que ese dinero haya generado, y ese dinero pues me lo van a entregar como una devolución de saldos. En ese caso sí lo puedo utilizar para vivienda o para lo que yo quiera, ¿cierto? O si la pregunta está relacionada con el fondo de pensiones voluntarias, recuerden que sí, el fondo de pensiones voluntarias ustedes pueden hacer un ahorro para lo que quieran y retirarlo cuando quieran, para cualquier objetivo. Y como les decía ahora, la mayoría de nuestros afiliados que ahorran en pensiones voluntarias utilizan su dinero para cumplir su sueño de vivienda, porque realmente tenemos unas ofertas en tasas muy buenas, en tasas de interés, de rentabilidad que les pueden servir, y tenemos pues nuestros convenios también, por ejemplo, con Bancolombia. Listo, Bueno, Giovanna. creo que llegó otra pregunta. Ah, bueno, ahora sí se nos activaron en el chat y es ¿cómo pueden acceder a información de ahorro a través de mi reserva? Perfecto. Entonces, a través del link de inscripción de este evento, las personas que hayan puesto pues que quieren ser contactados por protección, a todos los vamos a contactar, bien sea por medio de mail o de llamadita, y nuestro equipo de asesores comerciales los vamos a estar contactando, que aquí nos están acompañando a propósito, los asesores del Oriente y también de apartado. Entonces, tranquilos que en los próximos días les va a estar llegando correo de nuestra parte, y las personas pues que deseen ser asesoradas simplemente nos responden el correo y con eso los contactamos. Esta pregunta me parece muy importante. Nos dicen, en caso de que no esté afiliada, ¿puedo hacer el ahorro por medio de protección? Así es. Entonces, no importa dónde tenga la pensión obligatoria en este momento, siempre puedes tener mi reserva, porque mi reserva es un producto voluntario. Entonces, aquellos clientes que, por ejemplo, están en otros fondos, en Colpensiones, por ejemplo, no hay ningún problema. Pueden estar allá haciendo su ahorro obligatorio, su pensión obligatoria, y con nosotros pueden tener su ahorro en pensiones voluntarias a través de mi reserva. Y finalizamos con este caso, y es que nos dicen, si yo no he tenido buen historial crediticio, pero mis deudas no son altas y puedo subsanarlas rápidamente, ¿qué posibilidad tengo de que me presten en una entidad financiera? ¿O qué debo hacer para subsanar este aspecto? Pues mira, ahí hay una súper buena noticia, y es que ahorita, digamos que la pandemia nos ha traído unas cosas, nos ha puesto en situaciones muy difíciles a todos, pero la pandemia también ha traído muchas oportunidades. Una es que la mayoría de las instituciones financieras en este momento están con temas de, digamos, de borrón y cuenta nueva, ¿cierto? O dando segundas oportunidades a las personas que por alguna razón tuvieron dificultades en el pasado para cumplir con sus obligaciones. Entonces, aquí mi recomendación es acercarse a las instituciones financieras donde ustedes tienen sus deudas en este momento, realizar un plan de pagos. De hecho, hay una recomendación, y es que cuando nos encontramos personas que están muy sobreendeudadas, la idea es que puedan casi que reunir todas sus obligaciones en una sola entidad, hacer una reestructuración de sus créditos, negociar una tasa de interés más bajita, y digamos que reprogramar las cuotas para tener un mejor flujo de caja, ¿cierto? Eso sí, a partir del momento donde se haga el compromiso con la entidad financiera, a cumplirlo, ¿cierto? Porque a partir de ahí, casi que estoy volviendo a reiniciar mi historia crediticia, y ahí digamos que es, de eso se van a, digamos,
a tomar para hacer el análisis de crédito. Listo, y ahora sí cerramos con esta pregunta y es, ¿desde qué monto se puede ahorrar en protección? Realmente no, digamos que no tenemos un límite y eso es un límite inferior y digamos que eso es una gran ventaja. Ustedes pueden ahorrar 20.000, 30.000, 50.000, 70.000 pesos mensuales. En promedio digamos que les recomendamos a nuestros afiliados ojalá hacer un ahorro de 70.000 pesos mensuales para poder tener, digamos, un monto importante pues y consecuente en el largo plazo. Pero realmente lo pueden hacer desde cualquier valor. Bueno, muchísimas gracias, Edgar Sebastián, por acompañarnos en este espacio. Ya saben, entonces, muy importante organizarnos en nuestras finanzas personales. Lo que nos decía Edgar me parece muy interesante, el hecho de no solamente comenzar a ahorrar ya, porque a veces no tenemos la posibilidad, sino de organizarnos y ponernos metas y decir lo que debo lo voy a pagar a determinado plazo. Es una manera de comenzar a organizar nuestras finanzas y de tener ese hábito del ahorro, no solamente del ahorro, sino de pensar en cómo estoy organizando o invirtiendo el dinero que me llega mes a mes. Muchísimas gracias. Entonces, ya saben que van a ser contactados. Igual algunas personas nos dejaron en el panel de preguntas que querían ser contactados por protección. Que tengas entonces un feliz día. Y vamos a continuar ahora con Luisa Fernanda Flores Orozco. Ella es ejecutiva de soluciones inmobiliarias de Bancolombia y nos va a hablar acerca de los subsidios y tips de vivienda. Buenos días, Luisa, ¿cómo estás? Ya voy a compartir entonces tu presentación. Luisa, no te escuchamos. ¿Tienes de pronto el micrófono silenciado? Perdón, sí, no le había dado bien el clic. Perdón. Bueno, mientras Joana va ayudándome con la presentación, buenos días, soy Luisa Fernanda Flores, ejecutiva de soluciones inmobiliarias, como lo mencionó Joana. Para Bancolombia es un gusto estar aquí con todos ustedes en este espacio para contarles, para exponerles y explicarles un poco cómo podemos adquirir una vivienda, ¿no es cierto? Ya sea una vivienda nueva o usada. Entonces, para nosotros es súper importante este espacio, estar con ustedes acá. Y hoy queremos contarles entonces efectivamente cómo hacemos realidad nuestro sueño de comprar un inmueble, una vivienda, sea nueva o usada. Joana, tú ya me estás, ya espero que salga la presentación para iniciar. Listo, ¿ya la estás viendo? Sí, ya la estoy viendo, ya debes ir Ok. por la diapositiva número 1. Bueno, porque todas las familias merecen un inmueble, una vivienda. Hoy estamos acá, este es el espacio en que queremos hoy compartirles. Es importante pues que sepan que para vivir o invertir, Bancolombia les ayuda a hacer realidad esa compra de esa vivienda, sea nueva o usada, a través de dos modalidades que tenemos, que son leasing o crédito hipotecario. Muchos clientes nos preguntan que cuál de las dos es mejor. No es que una tenga unas mejores condiciones que la otra, o sea, hablo de crédito hipotecario de leasing, tienen diferencias importantes. En el crédito hipotecario prestamos hasta el 70% del valor comercial del inmueble y según capacidad de endeudamiento del cliente. Y en leasing prestamos en algunos casos hasta el 80% o en otros hasta el 90% del valor comercial del inmueble y según capacidad de endeudamiento del cliente. Es muy importante tener presente esto, que no prestamos la totalidad del inmueble porque por ley de vivienda el gobierno pues nos limita el prestar la totalidad del 100% del inmueble, sino que el cliente debe tener un 30, 20 o 10% para adquirir ese inmueble. Entonces,
Una diferencia importante es que en el hipotecario nos prestan un porcentaje y en el leasing nos prestan otro porcentaje. Otra diferencia importante entre el leasing y el crédito hipotecario es la siguiente. En el leasing, el inmueble es de Leasing Bancolombia, entonces por temas tributarios no entra para estar dentro de mi patrimonio, no lo tengo que declarar hasta el momento final, cuando pague mi última cuota, donde ejerce una opción de compra para adquirir ese inmueble. En cambio, en el hipotecario, pues sí lo tengo que entrar a declarar dentro de mi patrimonio. En el leasing nos preguntan mucho los clientes, entonces como ese inmueble no es mío, sino que es de Leasing Bancolombia, yo no tengo que hacer, por ejemplo, pagos o gastos de impuesto predial. Sí, la respuesta es sí los debo hacer. ¿Por qué? Porque la persona, el cliente es el que está gozando y disfrutando el inmueble, más no Leasing Bancolombia. Por eso los gastos que vengamos de ese leasing, sí los debemos, pues los debe adquirir el cliente como tal. Entonces tenemos dos modalidades, dependiendo de cada cliente, la que se ajuste mejor a cualquiera, al cliente, ya sea por leasing o hipotecario. En el momento de la asesoría, pues tenemos estas dos modalidades de crédito para nuestros clientes. La siguiente diapositiva, Joana, por favor. Bueno, aquí queremos entrar a reforzar 5 consejos para comprar vivienda. Como lo decía Lina Marcela y lo decía Sebastián, ahí tenemos que tener presente que para comprar inmueble tenemos que tener como unos ahorros, tenemos que tener presente algunas cosas importantes al momento de adquirir un inmueble. Entonces, como primera medida, y ahorita Sebastián lo mencionaba, tenemos un historial de crédito. Tenemos que tener un buen historial de crédito y hablo en todos los momentos de nuestra vida, porque normalmente cuando llegamos a hacer el crédito, cuando nos acercamos con nuestro asesor, es que empezamos a tener buenos hábitos de pago. La recomendación es tener esos hábitos de pago buenos siempre, en todo momento, con cosas tan sencillas como la factura de mi celular, como la factura de mis servicios públicos. Aunque no lo creyéramos, todas esas cosas afectan nuestro historial crediticio. Otra cosa que nos afecta mucho es cuando somos codeudores, cotitulares de un familiar o un amigo para un crédito. Esto nos va a reducir capacidad de endeudamiento. Puede que esta persona tenga un mal hábito de pago y eso también hace que nos dañe nuestro historial crediticio. Si bien es importante tener un historial crediticio, como lo mencionaba ahorita Sebastián, incluso en algo tan sencillo como sacar una cuenta de celular, tener nuestro celular, hay muchos clientes que se llenan de tarjetas de crédito y finalmente no ocupan todos estos cupos que tiene la tarjeta de crédito y esto también nos va a reducir capacidad de endeudamiento. Entonces, por eso es importante mantener un buen historial crediticio desde ya. Si en este momento me estoy visualizando para un mes, dentro de unos meses comprar un inmueble, empezar a tener esos buenos hábitos crediticios que son importantes para el momento en que me van a estudiar mi crédito. Como segundo punto tenemos construir un presupuesto. Como lo mencionaba ahorita al inicio, nosotros los bancos no prestamos la totalidad del crédito, del valor del inmueble. Entonces es importante ir construyendo ese presupuesto para tener ese 30, 20 o 10% que debo pagar para comprar mi inmueble. Y ese presupuesto lo vamos construyendo ¿cómo? Con nuestros ahorros, con nuestras cesantías, con nuestras primas. Como lo mencionaban ahorita, hay gastos que son innecesarios. Hay gastos que hoy realmente comprarme esta blusa está haciendo algo bueno para mí, o mejor me ahorro este dinero para ir pensando en ese sueño que quiero de tener mi casa en un tiempo corto o en un tiempo largo. Entonces tenemos que empezar a pensar en ese presupuesto que debemos tener. Como tercer punto tenemos una vivienda a tu medida. ¿Qué quiere decir eso? Muchas veces queremos comprar una vivienda en un sector de la ciudad, en un barrio, porque allá viven mis familiares, mis amigos, pero realmente no está esa vivienda a nuestra medida porque se nos sale del presupuesto, porque es de un valor que no podemos pagar o porque a veces queremos comprar un inmueble donde
querramos un metraje de 150 metros, pero realmente no alcanza mi presupuesto para ese metraje, me tengo que adaptar a un inmueble de 100 metros. Entonces es muy importante que esa vivienda la busquemos a la medida de nuestro bolsillo, de nuestra capacidad de pago, del momento, como sean los servicios públicos que vamos a pagar en este lugar donde vamos a vivir. Por eso es importante buscar esa vivienda a la medida de cada uno de nosotros. Como cuarto punto tenemos los subsidios de vivienda que, como bien sabemos, desde hace unos 12 años el gobierno viene impulsando la compra de vivienda nueva para impulsar la economía. Entonces hay muchos subsidios los cuales podemos aprovechar en este momento para hacer realidad ese sueño de comprar nuestra vivienda. Tenemos que mirar a cuál de los subsidios que tenemos aplicamos. Con la asesoría pues, de nosotros Bancolombia podemos ser ese brazo extendido para ustedes, para hacerles ver, comentarles cuáles son esos subsidios que nosotros ahorita estamos de la mano con el gobierno haciendo llegar a ustedes, porque recuerden que nosotros somos ese brazo extendido entre banco y nuestros clientes y el gobierno para hacer llegar estos subsidios. Entonces es importante conocer estos subsidios y a cuál yo puedo aplicar para hacer realidad mi sueño. Como quinto punto tenemos los trámites legales y gastos. Si bien es cierto que yo tengo que tener un 20, un 30 o un 10% de cuota inicial, yo también tengo que tener presente que voy a tener unos gastos de escrituración en el proceso del crédito, de estudio de títulos al momento de firmar la escritura, unos gastos de avalúo comercial. Entonces es importante que vamos visualizando que tenemos que tener nuestro colchoncito de ahorros para esos gastos que vamos a tener en el proceso de adquirir nuestra vivienda. Estos 5 puntos son importantes que los vayan teniendo presente, en cuenta, que vayan mirando. De pronto yo tengo buen historial crediticio, pero me falta construir un presupuesto, pero de pronto no, estoy muy desfasado porque esa vivienda que quiero comprar no la puedo pagar, no está dentro de mi rango. Entonces es importante que nos visualicemos y que miremos realmente pues todas estas condiciones que finalmente nos van a llevar a comprar o adquirir nuestra vivienda, sea para cumplir nuestro sueño de habitar allí o para invertir. Adelante, Giovanna, por favor. Perfecto. Ofrecemos leasing para nuestros clientes y beneficios en compra de proyectos financiados. Como sabrán, Bancolombia financia, tenemos varios constructores, los cuales apoyamos en la construcción y financiación de esos inmuebles, y para ellos pues tenemos ciertos beneficios cuando el cliente compra en estos proyectos. Financiamos a través del leasing el 90%. Un ejemplo, una persona quiere comprar un inmueble de 300 millones, tendría que hacer un crédito de 270 y únicamente tendría que tener una cuota de 30 millones de pesos. La cuota será más baja, con descuentos hasta de 30 puntos básicos en la tasa de interés, si el proyecto donde compras de vivienda es sostenible, con descuentos hasta de 65 puntos básicos. Hay muchos proyectos ahorita que los constructores están teniendo presente y están haciendo, en los cuales están aplicando para tener estos descuentos de viviendas sostenibles. ¿Qué son viviendas sostenibles? Viviendas donde de pronto el agua o la luz o los materiales con que se está haciendo ese inmueble, pues están dentro de esa sostenibilidad, y como están dentro de esta sostenibilidad, pueden el cliente que compre en estos proyectos tener unos descuentos importantes o esos baja de puntos en esa tasa de crédito hipotecario. Entonces, aquí es la invitación que también nosotros pues financiamos a través del leasing, lo cual es una modalidad muy buena y es dependiendo también de la necesidad en particular de cada cliente. Por favor, Giovanna, continúa con la pregunta. Listo. ¿Cómo hacemos realidad nuestra compra de vivienda? Cuando estamos comprando con un proyecto nuevo, una constructora, nosotros tenemos un momento importante donde podemos construir esa cuota inicial.
¿no es cierto? Mientras nosotros estamos ahorrando esa cuota inicial, el proyecto estará en etapa de construcción. Entonces, nosotros esa cuota inicial la tenemos con nuestros ahorros, con nuestras cesantías, con las cuotas mensuales que ahorremos, por ejemplo, con el subsidio de Mi Casa Ya, que tiene un beneficio de la cuota inicial, con la caja de compensación familiar también en esa etapa, mientras la constructora se encuentra en ese proceso de construir esas unidades, esos inmuebles donde vamos a comprar, pues nosotros tenemos un tiempo importante para ir construyendo esos ahorros para ese 30%. Luego, en el proceso de escrituración del inmueble como tal con el constructor, viene la etapa del crédito, donde nosotros Bancolombia los asesoramos para tomar ese crédito, para que vayamos mirando qué capacidad tiene el cliente, si de pronto tiene algunas moras, algunos ajustes que hacer en sus centrales de información. Y será en ese momento en que el cliente esté escriturando cuando realicemos el crédito, para finalmente hacer el desembolso al constructor, entregar al cliente esa vivienda de sus sueños y poder hacer realidad el hecho de tener una vivienda para vivir. No sé, Joana, si entonces de pronto en este momento lanzamos la pregunta del sondeo, por favor. Claro que sí. Bueno, en este momento tenemos el sondeo. No sé si, Luisa, tú me puedes ayudar leyendo la pregunta porque no tengo la posibilidad de verlo en este instante. Claro que sí. La pregunta que hoy les queremos hacer y que queremos que pues todos nos respondan es: ¿quieres cumplir tu sueño de vivienda a través de un crédito con Bancolombia? Seleccione una opción, sí o no. Los invitamos a que respondan si están interesados en que nosotros, Bancolombia, seamos ese brazo extendido para ayudarlos en toda la parte del crédito para comprar ese inmueble. Entonces, ¿quieres cumplir tu sueño de tener vivienda a través de un crédito con Bancolombia? ¿Sí o no? Bueno, ya el 50% de las personas que están conectadas votaron sí o no, entonces ya les voy a compartir el resultado. Perfecto, un 92% desea cumplir ese sueño de comprar vivienda a través de Bancolombia, un 8% no. Esas personas que hoy manifestaron que están interesadas, ellas cuando finalmente se inscribieron a este espacio, ahí marcaron si quieren que sean contactadas por el banco. Entonces esas personas que marcaron sí, nosotros estaremos contactándolas para darles la asesoría en relación a todo el crédito como tal y qué tenemos que hacer para iniciar este proceso. Entonces, gracias por votar. Fue una votación bien interesante. 92% quiere que Bancolombia los acompañe y ahí estaremos para acompañarlos. Claro que sí. ¿Continuamos con la presentación? Sí, por favor, Joana, si eres tan amable, continuemos con la presentación. O no sé si de pronto, sí, continuemos y ya después seguimos con las preguntas. Listo. Importante tener presente, como lo hemos mencionado, pues yo lo mencioné ahorita en este espacio, cuáles son los beneficios vigentes o subsidios para este 2020. Los beneficios son, pues reitero, son beneficios que pone el gobierno, son recursos para comprar viviendas nuevas, y cada uno de los beneficios tiene pues como unas condiciones que las pone realmente es el gobierno nacional. Nosotros somos, reitero, ese brazo extendido para hacer llegar todos estos subsidios a nuestros clientes. Nosotros gestionamos el subsidio de Mi Casa Ya, cuota inicial, subsidio a la tasa de interés, concurrencia de subsidios que va unido a la caja de compensación, que es una sumatoria de subsidios como tal, semillero de propietarios de arrendamientos, semillero de propietarios ahorradores,
y desde el día lunes ya se firmó el decreto para el nuevo beneficio, que es el beneficio de cobertura plana, cuyo beneficio o subsidio va para inmuebles cuyo valor comercial esté hasta 438 millones de pesos. Nosotros, bancos, ya estamos asesorando a los clientes, ya estamos haciendo solicitudes de crédito para estas personas que deseen finalmente o que apliquen a este beneficio de cobertura plana. Es un beneficio que va a tener un descuento importante en el valor de que pago mensualmente de mi crédito hipotecario, en mi cuota mensual. Ese es el subsidio que en el momento va a aplicar para este beneficio. Es para inmuebles, reitero, hasta 438 millones de pesos, no va a tener un límite de ingresos el cliente como tal, como sí lo tienen los otros beneficios que tienen limitantes en los ingresos del cliente. Entonces nosotros, desde pues, el lunes que el gobierno ya firmó el decreto, porque desde el mes de mayo se venía hablando de este subsidio, pero pues ahorita ya se firma el decreto, y nosotros, Bancolombia, estamos ya asesorando a nuestros clientes en relación a este subsidio, lo pueden tener, entonces es una invitación también, porque se abre el rango de beneficios. Normalmente los otros beneficios son para inmuebles cuyo valor comercial esté hasta 131 millones de pesos, y este nuevo subsidio abre ese rango del valor del inmueble. Entonces es importante pues que lo tengan presente, y es un llamado para que nos visualicemos y sigamos pues en este movimiento de comprar ese inmueble como tal. No sé, Joana, si de pronto tenemos algunas preguntas en el momento para darles respuesta. Es una mezcla como de pregunta para Bancolombia y protección al mismo tiempo. Nos dicen, buenos días, tengo una consulta y es que tengo un proyecto de remodelación de mi vivienda y tengo entendido que Bancolombia tiene una línea de crédito con esa modalidad bajo la figura de hipoteca, pero adicionalmente Protección tiene un servicio que me ayuda como afiliado a realizar este trámite ante el banco. ¿Me pueden ampliar la información al respecto? También estoy interesado en aplicar al subsidio que está ofreciendo el gobierno para la compra de segunda vivienda no bis. Correcto, sí. Entonces, mira, aparte de Bancolombia, efectivamente nosotros hacemos créditos para remodelar la vivienda en la que vivimos actualmente. Tenemos esa línea de crédito, la cual, pues, si quiere la persona, como lo manifesté ahorita, nosotros le podemos estar llamando a esas personas que están interesadas para darle toda la asesoría, pero efectivamente de Bancolombia, desde Bancolombia no solo hacemos realidad el sueño de comprar una vivienda nueva o usada, sino que también les prestamos para hacer la remodelación en el inmueble en el cual vivimos actualmente. Y sobre el otro subsidio, claro, pues la pregunta es el subsidio. Sí, este nuevo subsidio es para inmuebles hasta 438 millones. Lo estamos también en este momento asesorando a nuestros clientes, dándoles la información. Lo primero que hay que hacer es pues iniciar el estudio del crédito como tal. Para eso nosotros, banco, pues lo más importante, una de las cosas importantes es mirar la capacidad del cliente, o sea, qué actividad ejerce. Entonces, iniciaríamos con un formato de vinculación que manejamos, que son los datos del cliente, y le vamos a pedir a esa persona pues lo que acredite su actividad comercial, si es empleado, su carta laboral, o si es independiente, pues esos documentos que nos certifiquen de dónde provienen esos ingresos como independiente. Entonces, claro que podemos iniciar el trámite del crédito. Vuelvo y les reitero que acá, cuando ustedes se inscribieron en este espacio, ahí dejaron la información si deseaba ser contactado, y si es así, pues nosotros los estaremos contactando en las próximas semanas para brindar toda la asesoría en relación al crédito como tal. Perfecto, Joana. Y aquí en la parte pues, que concierne a protección, pues como para dar una claridad, Protección y Bancolombia somos aliados comerciales. Entonces, desde hace más de 6 años, Protección, digamos que también a través de sus asesores comerciales, tiene la posibilidad de ayudar a tramitar la primera fase de solicitud de un crédito hipotecario con Bancolombia. Esto sería para crédito hipotecario y para lícito habitacional, pero no aplicaría para temas de reforma.
Si la pregunta está relacionada con retiro de cesantías para reforma de vivienda, aquí pues un recorderis, el trámite es muy sencillo, simplemente se le pide a la persona una carta de autorización del empleador, donde el empleador pues le dé, digamos, la instrucción a protección de que le entregue los recursos a la persona para poder utilizarlos para reforma de vivienda. Muchas gracias. Ahora sí, entonces queda totalmente respondida la pregunta que era precisamente para Protección y Bancolombia. Muchas gracias a los dos. También nos dice, en caso de un proyecto que apenas está en construcción y obtengo el crédito hipotecario, ¿desde cuándo empezaría a pagar mis cuotas? Listo, las cuotas se empiezan a pagar desde el momento. Primero, el cliente hace la separación con el constructor, y con el constructor empieza él a acordar las fechas de pago de ese 30, 20 o 10% de cuota inicial. Iniciamos el proceso del crédito porque si el cliente hoy le aprobamos nuestro crédito, él tiene hasta 18 meses para hacer efectivo ese crédito. Entonces, si de pronto el cliente está dentro de ese rango, ya podemos iniciar con el crédito porque esa carta de aprobación que nosotros le damos le dura 18 meses. Luego en el momento en que ya el inmueble tenga un 70% de avance de obra, el constructor hace un avalúo comercial, el cual nos pasa a Bancolombia porque el cliente ya tiene pues la carta de aprobación con nosotros. Luego de ese avalúo comercial, cuando ya pasa ese avalúo comercial, iniciamos un proceso de estudio de títulos o escrituración, ¿no es cierto? Con el mismo, nosotros en Bancolombia le asignamos a ese caso un abogado externo, que es el que le ayuda al cliente con todo el proceso de escrituración. Normalmente es un mismo abogado para un mismo proyecto. Y cuando ya el cliente firme escrituras, haya terminado ese proceso de escrituración y el cliente haya recibido el inmueble como tal, porque nosotros banco no hacemos desembolsos hasta que el cliente no haya recibido el inmueble, porque puede que el cliente en su momento ya terminó el proceso de escrituración porque fue más rápido, pero el constructor no le ha entregado. Entonces tenemos que tener dos cosas unidas para poder desembolsar, que es que el estudio de títulos el proceso de escrituración y que también el cliente haya recibido el inmueble. En ese momento nosotros hacemos desembolso de ese crédito. Por ejemplo, si el desembolso del cliente fuera hoy 16 de septiembre, la primera cuota para pagar sería el 16 de octubre y así los 16 de cada mes. Esa es como respondiendo como de manera muy plana y un poco rápido, pues nosotros la primera cuota la vamos a cobrar es cuando ya el cliente haya terminado todo ese proceso de escrituración y le hayamos desembolsado al constructor. También nos preguntan si el subsidio Novis puede ser para personas que ya tienen dos casas a su nombre y quieren comprar un tercer inmueble. Es una muy buena pregunta. Como el decreto apenas salió el lunes y no está, pues apenas lo estamos como analizando. Según la primera información que teníamos por parte del gobierno es que primeros desembolsos que se van a hacer este año, las personas podrían haber tenido un inmueble ya. Los desembolsos para el 2021 y 2022 sí iban a tener una limitante, que es que el cliente no iba a poder tener un inmueble, pero yo los invitaría a que esperemos o en esta asesoría cuando los llamemos les demos la información porque como más detallante, porque como les manifesté apenas desde el lunes se firmó el decreto, entonces estamos mirando las condicionales reales que finalmente da el gobierno para adquirir este subsidio. Entonces la información que tenemos es como muy básica, donde nos dicen que inicialmente el cliente sí puede tener un inmueble como tal. ¿Qué no puede haber tenido el cliente? Que es la información que tenemos, algún beneficio o subsidio, ya sea de algún fresh en tiempo anterior o algún beneficio de subsidio para cuota inicial. Bueno, y finalmente, no sé si tenemos más. Sí, esta sería la última pregunta. ¿Cómo puedo postularme para el subsidio del gobierno? Claro, lo hacemos para el subsidio, lo hacemos
cuando tramitamos el crédito. Cuando tramitamos el crédito y estamos en esa asesoría, le estamos diciendo al cliente necesitamos su carta laboral, necesitamos que nos diligencie nuestro formato. En ese momento el cliente también diligencia un formato para poder acceder a este subsidio, para que el caso quede marcado y la persona pueda acceder al subsidio. Esa es la manera en que finalmente es algo sencillo, solo que tengo que cumplir pues como con unas condicionales, dependiendo de cada uno de los subsidios es el valor en los ingresos que debo tener. Entonces la manera es en el momento del crédito diligenciamos el formato para que el caso quede marcado como tal y la persona pueda acceder al beneficio. Luisa, muchísimas gracias entonces por toda esta información. Quisiera pedirle entonces a todos que por favor, a todas las personas pues que participaron hoy como panelistas, que por favor enciendan la cámara para entregar una información final. Ya te voy a dar control para que tú puedas compartir la pantalla, María Mercedes. Listo, entonces ya estamos viendo tu presentación. Si quieres la puedes poner en modo pantalla completa, eso. Bueno, entonces acá en pantalla estamos viendo una información. Yo quiero que de pronto cada uno de ustedes nos recuerde pues como el contacto, de qué entidad hacen parte, para que las personas tengan más claridad porque nos han estado preguntando esta información. Adelante, señorita, si quieren arranquen. Yo me quedo aquí de último. Lina, no te estamos escuchando. Ahora sí. Ahora sí. Listo. Bueno, entonces empiezo yo. Yo soy Marcela Cuervo, represento a Confama, trabajo en el área de acompañamiento en Hábitat. Mi email es mcuervo2@confama.com.co. La información que les entregamos fue acerca del programa de acompañamiento para vivienda Camino a mi casa y acerca de los proyectos de vivienda que está desarrollando o promocionando Confama en este momento en los diferentes municipios de Antioquia. Correcto, y aquí están mis datos. Mi nombre es Luisa Fernanda Flores Orozco, ahí está mi correo electrónico. La información que nosotros hemos dado hoy son tips para comprar vivienda, qué documentación necesitamos, cómo es el proceso de nuestro crédito, y los invitamos a todos para hacer ese brazo extendido para que puedan hacer realidad el sueño de comprar una vivienda, sea nueva o usada, ya sea para vivir o para invertir. Perfecto. Bueno, y mi nombre es Edgar Sebastián Romero Ochoa. Aquí estoy de segundo. Les recuerdo pues que soy como el líder de protección para el Oriente. Ahí pues están mis datos. Todas las personas que ahorita estuvieron preguntando que cómo podían acceder a nuestro acompañamiento, me pueden escribir a este correo y posteriormente los vamos a estar también contactando. No solamente si están interesados en un tema de ahorro, sino si eventualmente quieren pues también estar con nosotros en sus otros productos. Aquí la invitación pues obviamente queda abierta para acompañarlos. Entonces, Luisa y Lina, también muchas gracias a ustedes aquí por acompañarnos y recordarles pues a todas las personas que están conectadas que esas tres entidades estamos trabajando juntos porque les queremos de verdad que contribuir a acompañar en este sueño de tener vivienda propia. Sí, muchísimas gracias a ustedes tres quienes participaron representando a Confama, Protección y Bancolombia. Muchas personas nos preguntaron, pues nos dejaron sus datos, nos dicen que están interesados en una asesoría, entonces no se preocupen que toda esta información la vamos a retomar y ustedes van a recibir información adicional de lo que preguntaron. Igualmente el video de este webinar también va a ser compartido con ustedes. Esa fue también una pregunta recurrente. Entonces, para todos nuestros asistentes, les recordamos que esta información
la van a tener para que no se preocupen y puedan volver a ver si de pronto les quedó alguna inquietud de lo que se presentó el día de hoy. Muchas gracias entonces a las más de 120 personas que estuvieron conectadas el día de hoy, a ustedes los panelistas que nos acompañaron. Los invitamos también a que visiten las páginas web de Confama, Protección y Bancolombia, donde pueden encontrar más información y a que nos sigan o se sigan conectando a este tipo de espacios para que conozcan las ofertas que tenemos para ustedes. Muchísimas gracias entonces a todos, un feliz día y nos veremos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.